Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 2 y vamos a hablar de fiesta. ¿Les gusta? Vamos a hablar de fiesta y en Juan capítulo 2 nos encontramos ya recién empezando ese Evangelio con Jesús en una fiesta. Miren qué sorpresa. Jesús en una fiesta. Entonces yo voy a leer ese texto, pero no piensen que el mensaje viene después de la lectura. El mensaje es la lectura. Entonces vamos a hacerlo despacio, reposada esa lectura, porque el mensaje está allí. Yo después voy a agregar algo más, lógicamente, pero vamos a darle mucha atención a la lectura, porque en ese evangelio yo me sigo preguntando qué significa para Jesús la fe. Me parece que en ese texto se nos ayuda a recordar lo que muchas veces nosotros hemos olvidado acerca de la fe. Entonces, el evangelio nos va a recordar en qué consiste tener fe, en qué consiste seguir a Jesús, en qué es que consiste ser parte de una comunidad de fe. ¿Listos? ¿Listas? Juan capítulo 2. Voy a leerlo despacio. Al tercer día, atención, cuando los evangelios hablan de fechas, están hablando también de coincidencias simbólicas y teológicas. Por eso cuando dice, al tercer día, a uno que le viene a la memoria, la resurrección, que fue también al tercer día. Bueno, se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. Allí está María. María no conoce muy bien todavía el ministerio de Jesús. Tiene algunas dudas. María no va a entender muy bien a Jesús sino después de la resurrección. Los hermanos de Jesús en alguna ocasión dicen: no sabemos qué le está pasando a este hermano, parece que está fuera de sí y lo quieren regresar a la casa. Entonces ubiquemos que ese grupo familiar es un grupo todavía viviendo el desconcierto de un hijo que ha salido antes de tiempo y ahora va a llegar a la fiesta. También habían invitado a la boda a Jesús y sus discípulos. Entonces llega Jesús con 12 más. Esto en América Latina es muy común, que uno invita a Pedro y Pedro llega con María, con Juan, con Eduardo, con Rafael, con Toño. Toño nunca falta en las fiestas. Y Jesús va llegando con 12 más. Cuando el vino se acabó, había vino. Esto es muy extraño, sobre todo para quienes participamos de comunidades evangélicas hispanas. Esto es un poco extraño que Jesús esté en una fiesta donde hay vino. Por allá en Europa y otras partes no tan extraño, pero aquí nos suena muy extraño. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Las fiestas duraban una semana. Las fiestas de boda duraban una semana. La gente iba, venía, volvía. Paréntesis, en esos días estábamos recordando que yo tuve el inmenso privilegio de oficiar la boda del pastor Ramón y Nora. Él ni se acordaba. Bueno, entonces, la ceremonia era el jueves. Con razón, el vino solía acabarse muy pronto y no había peor vergüenza que la pareja no pudiera seguir atendiendo a los invitados. Esto era un asunto muy cultural en aquel tiempo, que cuando se quedaba mal era horrible en una fiesta o en cualquier otra situación. Ese principio de honor y vergüenza que llaman los historiadores. Ya no tienen vino, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Es decir, tranquila, tranquila. Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Yo tengo mi ritmo, tranquila. Usted no conoce ese nuevo ritmo mío. Nos identificamos mucho quienes tenemos hijos ya después de los 20, 21 años. Tranquilo, yo sé para dónde voy. Su madre dijo a los sirvientes:
hagan lo que Él ordene. Aquí tenemos una línea de mariología bíblica. María dice, no entiendo, eso sí, no entiendo, pero hagan lo que Él ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, eran señoras tinajas, de las que usaban los judíos para la ceremonia de purificación. Eso tenía un propósito, porque la gente judía cuando entraba se lavaba las manos para poder entrar a la fiesta, porque entrar a la fiesta con las manos sucias no era solamente un riesgo higiénico, eso no tenía nada que ver con higiene, tenía que ver con religión. Porque en la ley había unas normas que decía que Dios quería y un poco de cosas que después Jesús va a desconcertarlo porque Él comía con las manos sucias, ¿se acuerdan? Entonces le reclaman y le dicen, Señor, ¿por qué comes sin lavarte las manos? Era un rito religioso. Jesús en esa otra ocasión le dice, el problema no es lo que entra, sino lo que sale, ¿se acuerdan? El problema no es tener, me disculpan aquí el colombianismo, las manos sucias, sino el corazón cochino. Eso es lo grave, eso es lo grave, eso es lo grave. En cada una cabían unos 100 litros. A ver, eran entonces más o menos ¿cuántos litros de agua los que cabían en las 6? 600 litros, ¿eso cuántas botellas son? Porque esto se va a convertir en vino. 600 litros de agua que se van a convertir en vino. Cada botella de vino tiene 750, no alcanza el litro, pero llega como a 1/3. Bueno, van haciendo cálculos. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. No había ni agua. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua. Sí, era la costumbre también, pero aquí ocurre algo. Él prueba el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Ahora hay 600 litros de vino. Él se sorprende porque hay mucho vino, no sabe de dónde salió, pero hay una sorpresa adicional. Esto lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dice, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Estrategia. Al comienzo viene el vino, los que saben de vino saben, este es un Cabernet Sauvignon, este es un Merlot, este es un Carmenier, este es denominación de origen, no, este viene de La Rioja, este tiene más acidez. Eso es en la primera copa, pero después de 5 copas, ¿quién va a saber cuál Rioja y cuál cepa? Entonces se sirven más barato cuando ya después todos creen que el vino está muy bueno, pero le están vendiendo el más barato. Ese Chloe de $1.50. Bueno, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Cuando uno piensa que ya se ha bebido todo en la vida, espérese. Puede venir lo mejor, pero no nos adelantemos. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Caná está a muy pocos kilómetros de Jerusalén, en carro más o menos unos 20 minutos. Está en el centro de la religión, cerca al templo, donde se saben lavar las manos, pero no conocen mucho de la limpieza del corazón, como dijimos. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sigue llamando la atención. Es vino, es fiesta, pero ellos dicen, si este convierte el agua en vino, este puede darle sabor a mi vida y este puede llenar de fiesta las amarguras que a veces acompañan el corazón.
Este hay que seguirlo. Este hay que seguirlo. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre. ¿Cómo empieza el pasaje? Con la mamá, los discípulos. Ahora termina también de la misma forma. Baja con su madre, sus hermanos, familia, sus discípulos, la otra familia. Va a haber conflicto entre esas dos familias varias veces en el Evangelio, pero aquí van bajando y se quedaron allí unos días. A ver, si nos hacemos la pregunta que tanto estamos necesitando hoy necesitamos esta pregunta. Para Jesús, ¿qué significa seguirlo? Para Jesús, ¿qué significa seguirlo? O para Jesús, ¿qué significa tener fe? ¿Les parece bien así? Nos hacemos esas tres preguntas porque son preguntas que en nuestras iglesias hace varios años creíamos haber respondido. Pero esas preguntas se han ido desgastando con el tiempo y la fe se ha convertido en lo que para Jesús no era tener fe. Después, sobre todo en América Latina, que tenemos un siglo de evangelicalismo y 5 siglos de catolicismo, la fe termina estando muy distante del maestro. Y en todo lugar y en todo el mundo, Europa vive la misma crisis. Claro, de esa fe que recibimos y que lleva tanto tiempo, con el paso de ese tiempo terminamos convirtiéndola en algo que no tenía nada que ver con la fe de Jesús. Y algunos con muy buen humor han dicho, si Jesús volviera ahora, ¿a qué iglesia iría? Y que tendría problemas. Bueno, no sé. Pero que se sentiría un poco confundido porque el mensaje original no es el mensaje que se sigue sosteniendo en muchas comunidades hoy. Bueno, entonces, 3 palabras que para mí hay que rescatar en el Evangelio y que son urgentes de rescatar. La primera, fiesta. La segunda, milagro. Y la tercera, comunidad. ¿Está bien? Me parece que esas 3 hoy están en crisis. Porque la fe, vámonos con la primera, dejó de ser fiesta y se convirtió en entierro. Me parece a mí, yo que me mantengo interesado en el trabajo con las nuevas generaciones, que en gran parte la deserción de las nuevas generaciones, de las iglesias tradicionales, es una crisis grave, muy grave. Se debe a que estas nuevas generaciones no encuentran en las iglesias el ambiente de acogida, de festividad, algo que llene la vida de alegría, sino que, como le pregunté un día a unos jóvenes, sinceramente díganme, ¿a ustedes cómo les parece la iglesia? Y eran hijos de pastores. Y me dijeron, Harold, es el momento de la honestidad. Aquí en medio del asado, por cierto, tenían unas copitas de vino, a propósito de Juan 2, me dicen, Harold, eso es muy aburrido. Digo, a ver, me gusta la honestidad. ¿Y por qué piensan que es aburrido si ustedes siguen yendo? Dice, claro, seguimos yendo porque a nosotros nos dieron una inducción desde bebés. Llegamos a la iglesia y para nosotros no tiene problema, pero cuando vamos a invitar a alguien de la universidad, tenemos que hacerle otra inducción y muchas prevenciones. Mire, usted va a llegar a un lugar que parece del siglo XIX. Esos colores ya no se usan. No estoy hablando de una iglesia tan linda como esta, sino de las costumbres que generalmente seguimos, católicas y evangélicas. Eso se va a demorar 40 minutos el sermón. En la escuela dominical le van a decir lo que el sermón vuelve y le repite. Usted tiene que tener paciencia porque eso se termina a la 1:30. Hay que hacerle, pero miren, y eso está comprobado por la última encuesta del Instituto Barna. Hizo un estudio en Estados Unidos sobre nuevas generaciones y después el último estudio lo hizo en Brasil, Honduras, Colombia y Honduras, preguntándole qué es lo que piensan de la fe. Y resultó la gran sorpresa que son atraídos por Jesús, no tienen problema con la Biblia, pero de iglesia,
otro día hablamos. Quizá eso esté vinculado con que la alegría de la vida no se respira en muchas fes, en plural. Y resulta que para Jesús la fe es fiesta. Comienza su ministerio en Juan con una fiesta. Hace un milagro recuperando una fiesta. Y en las parábolas, cuando él habla de cómo es el reino de Dios, recuerdan que presenta un banquete. Un banquete. Es la festividad del que come, es la festividad del que vive, porque al fin y al cabo tener fe es recuperar la alegría de la vida en un mundo que está perdiéndola. Se pierde el sentido de la vida. Entonces, pues culpable de esto es la tradición espiritual cristiana, que por allá en los siglos XI, en los siglos VIII, introdujo la tristeza como esencia del evangelio y nos dañó la fe. Nos dañó la fe. Para seguir a Jesús tienes que enclaustrarte en un monasterio, renunciar al matrimonio, renunciar a esto, tienes que flagelar tu cuerpo. Y algo de eso se nos ha quedado y se nos perdió la fiesta. Y la fiesta no tiene que ver con un culto dinámico, aunque lo inspira. Tiene que ver con una vida que sabe disfrutar, que sabe amar, que sabe servir, que sabe celebrar, que sabe sufrir cuando viene el dolor, que sabe vivir la muerte del ser querido, pero que sabe que en medio de todas las circunstancias está el que convierte el agua en vino. Y no como en nuestras iglesias, que a veces convertimos el vino en religión. La segunda palabra, milagro. Detengámonos en esa palabra. Se nos ha acabado la expectativa de que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Sobre todo a quienes ya hemos tenido varias décadas caminando en el evangelio, nos conocemos la iglesia, nos conocemos la doctrina, nos conocemos el culto, participamos en el ministerio, sabemos cómo evangelizar, pero pasa el tiempo y Apocalipsis decía que había gente que le pasaba tanto el tiempo que perdía el primer amor. Perdía el primer amor. Entonces ya es un cristiano, una cristiana tradicional, asentada, que conoce todo y que poco espera de lo extraordinario de Dios. Pues bueno, la fe significa que uno, por mucho tiempo que pase de la mano de Jesús y siguiendo a Jesús, siempre puede haber mañana una sorpresa. Nuestra vida, cuando uno la mira hacia atrás en el evangelio, uno se sorprende. La vida sigue siendo una sorpresa. Sigue siendo una sorpresa. Yo estoy cumpliendo, creo que 45 años de ministerio. Yo comencé el 1 de enero de 1980. Me veo joven, pero no crean. Esta iglesia lo anima a uno mucho, ¿cierto? A ver, de 1 de enero de 1980, yo sigo recibiendo sorpresas como la invitación de esta semana. Son cosas extraordinarias. Eso no está en estrategias, eso no está en planes. Pero aquí viene también esa esencia que debemos conservar en nuestras iglesias, que es la expectativa que aunque te conozcas todo, espérate, no sabes qué te puede tener el Señor mañana. Hay milagro. ¿Cómo van a convertir las tinajas para la religión en vino para la fiesta? Porque Jesús cambia la religión en fiesta. Eso es. Ese principio de esperar lo mejor y que lo mejor puede venir al final, atención, los que pasamos de los 60. Lo mejor puede venir al final. Ese principio está en toda la Biblia.
Ese principio no comienza en los evangelios. Ese principio, cuando uno lo revisa, por ejemplo, desde Génesis, resulta que en el Génesis hay una viejita y un viejito. Él se llama Abraham y ella se llama Sara. Entonces un día el Señor le dice: mire, yo he pensado que ustedes son la pareja más precisa para la nueva etapa que viene en la historia de la salvación. Entonces la viejita, es que estaba viejita, no dijo nada, pero se rió. Porque uno ya viejita, dice, ya ni le rascaba la espalda al viejito. Dice Génesis. No, esa versión es mía, pero dice, ya le había pasado el uso del matrimonio. Abraham se queda oyendo. Después ustedes saben lo que pasa con el hijo de la promesa. Ellos intentan que la promesa llegue a través de otra persona, pero al final llega el hijo de la promesa. ¿Y qué es lo que está diciendo el evangelio allí? Por ser viejito, no deje de esperar. Todavía falta algo. Y después abre el evangelio en Lucas y aparecen otros dos viejitos, Zacarías y Elizabeth. Les pasa lo mismo. Ahí el que cree, el que no cree es él. La que cree parece ser ella, y él es el pastor, porque él es sacerdote. Entonces, ella se ríe en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, a él lo deja en silencio. Y dejar a un pastor en silencio es un milagro. Entonces Dios viene y hace el milagro con el viejito, lo deja en silencio, y la viejita Elizabeth tiene un bebé que se va a llamar ¿cómo? Juan el Bautista. Pero es el mismo principio en toda la Biblia. En toda la Biblia el principio es: si caminas con Dios, no cierres la puerta. Si caminas con Dios, siempre hay cosas nuevas. Sea joven o sea viejita o viejito, lo mejor puede estar por venir. Cuando el vino se ha terminado, cuando los corchos ya uno no sabe ni dónde están, el mejor vino, el reserva, puede venir. Tercera palabra, comunidad. Mire, hoy hay una crisis de comunidad eclesial. Las iglesias, voy a referirme a lo que yo más conozco, que es América Latina, están decreciendo. Hay iglesias que se están uniendo a otras iglesias o están cerrando. Yo tengo el privilegio de recorrer casi que cada año de México hasta Chile en congresos pastorales, en iglesias, en formación, procesos de liderazgo. Y hay mucha preocupación con lo que está pasando. Y en los Estados Unidos, en muchos sectores, está pasando lo mismo. En Europa, ni qué decir. Pero los que se van, se van. Los que se quedan siguen dudando si es importante seguir formando parte de una comunidad de fe. Está en crisis el sentido de comunidad de fe, de iglesia. Parte de la crisis se pronuncia después de la pandemia, donde descubrimos que es posible ser cristiano sin venir a la iglesia. Entonces encuentra uno personas ya de mucha trayectoria en la iglesia que dicen: ¿para qué voy? Yo pongo la pantalla, sí. Escucho un sermón, sí. ¿Todo eso te sirve? Sí. Pero resulta que la fe cristiana, a diferencia de otras religiosidades que se pueden vivir solito, se sienta, medita, cruza las piernas, mira al cielo, hace así, y usted solito se comunica con sus formas de religiosidad como sea. Eso se puede en otras fes, pero en la fe cristiana resulta que uno cree que se puede. Pero lo que deja Jesús es el principio de la comunidad. Por eso el milagro ocurre en una boda, que es comunidad. Allí está la mamá, allí están los hermanos. Termina la boda y se va con su gente. Es caminar con la gente. Sí, pero es que esas iglesias son, sí, porque así como son, nos permiten madurar, nos permiten crecer, nos permiten celebrar,
nos permiten contar nuestras angustias, nuestros dolores, compartir nuestras alegrías, llamarnos, chatearnos, celebrar. Pero eso está en crisis, seamos sinceros, eso está en crisis y tenemos que recuperarlo, no solamente mejorando la plataforma de la iglesia, sino mejorando también nuestra conciencia de la importancia de la comunidad que acoge, abraza y sana. Un teólogo español que recientemente murió, José Ignacio González Fau, decía: la crisis de hoy es crisis de convivencialidad. Hay crisis de convivencia porque el ser humano está aprendiendo a vivir solo. No solamente las iglesias. Aprendemos a vivir sin hijos, aprendemos a vivir solos. Y resulta que la fe cristiana es una fe que recupera el sentido de familia, el sentido de comunidad, porque es vivir la vida, celebrar la fe, acompañados. ¿Por qué viene usted a la iglesia? Porque es un ser humano necesitado de otros y otros necesitados de usted. Y Jesús vive con esos 12 que no eran tipos tampoco muy fáciles, pero la fe se hacía en comunidad, camina, celebra, vive con ellos, sufre con ellos, pero el camino sigue siempre acompañado. Mire, 3 palabras que hay que recuperar hoy y es urgente. Es urgente recuperar: fiesta. ¿Cómo mantener la fiesta sin convertirla en desorden? ¿Cómo mantener la vida festiva? ¿Cómo mantener la vida alegre? ¿Cómo transmitir esperanza? ¿Cómo transmitir alegría? ¿Cómo transmitir sentido de vida? ¿Cómo transmitir, en una palabra, vitalidad? Vitalidad, ganas de vivir, ganas de fiesta, aún en medio de las necesidades naturales que surgen en medio de toda vida, del dolor, la enfermedad, la muerte, la crisis, la quiebra, los proyectos que salen, los proyectos que no salen. ¿Cómo mantener la seguridad de que el Dios de la fiesta nos sigue acompañando? Segunda palabra, milagro. Para quienes ya nos conocemos todo. Sí. Pensar que ya nos lo conocemos todo, ya sabemos qué hace Dios, ya sabemos qué hay que decir, Para los que pasamos, acabamos de cumplir con Marilu 40 años de matrimonio. Mire, 40 años después de matrimonio uno como que... Muchas gracias, muchas gracias. No lo dije por el aplauso, pero lo esperaba. Mire, después de 40 años, bueno, cosas que no se pueden esperar un hijo. Bueno, pero hay otras cosas, ¿no? Aunque con Sara pasaron milagros. ¿Qué se puede esperar cuando ya ha pasado todo? ¿Qué se puede esperar? La fe nos recuerda el sentido del milagro. Lo mejor, el mejor vino, puede estar por llegar. Y el sentido de comunidad. Iglesias que sean familia y no solamente espectáculos. Hoy que tenemos la otra crisis, donde en la plataforma pasa todo lo que usted tiene que esperar. Y de ahí para allá, regrésate como cuando te regresas del concierto o de la película. Fiesta, milagro y comunidad. Hablo con un primer grupo para hacerle una invitación. Seguramente aquí hay personas que están llegando por primera vez a la iglesia, han llegado por segunda vez, tienen simpatía con alguien de la iglesia o simpatía por lo que se hace aquí. Hoy le voy a hacer una invitación. ¿A usted le gustaría entrar a la fiesta? Seguir a Jesús es entrar en una fiesta. Y Jesús después en Apocalipsis va a decir que la puerta es Él. Entonces es entrar a una fiesta por donde Jesús te invita y Él mismo es la puerta, el camino y la vida. ¿Quiere usted? Yo no le voy a hablar solamente de la vida después de esta vida, sino en esta vida comenzar a vivir mejor. Esta es la fiesta de la fe y podría ser hoy la oportunidad para que le diga: Señor,
yo quiero entrar en esa fiesta y quiero ser uno de los que caminan contigo. Segundo, para las personas que ya están caminando con Jesús hace mucho tiempo, la rutina, la tradición y la costumbre, no dejes que te consuma. ¿Qué esperas hoy? ¿Qué te gustaría de esos deseos que ya quedaron muy atrás? ¿Qué deseo te gustaría recuperar? Porque el Señor está listo para convertir el agua en vino y a lo mejor te está reservando este momento para darte el vino reserva. De pronto te lo está guardando, pero hay que anhelarlo y tenemos que despertar para decir: Señor, la fiesta sigue y yo hoy quiero pedirte un milagro, un nuevo proyecto, una nueva visión, un nuevo deseo, algo que he olvidado, algo que dejé atrás. Sería este el momento de pedirle: Señor, el camino sigue. Y para quienes nos están viendo en la transmisión, mire, aquí les estamos esperando. Nos alegra tanto tener gente que está en las pantallas. Eso es extraordinario hoy, gente que está en otros países. Pero el sentido de comunidad te sigue esperando. Nos sigue esperando ser familia. Usted que está en otro país, llamar al otro, hacer la pequeña comunidad. Esto que ustedes tienen de círculos de vida. Mira, allí se vive lo de la comunidad. Que no se quede con el sermón, sino que el sermón se complemente con una vida compartida, abrazada y celebrada. El pastor viene para concretar esas 3 invitaciones y yo estoy agradecido y bendecido con este vino que el Señor me ha regalado hoy. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.